Tercer episodio ya, amigos, de la cuarta temporada de la Biblioteca Ufológica. Estamos nuevamente reunidos para hablar de un libro interesante, de un libro clásico en este caso. Estamos junto a Sergio Sánchez, como siempre. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo va todo? Muy bien, Diego, muy contento de continuar en esta senda. Seguimos en la senda de revisar textos, de analizar autores clásicos, como decíamos al comienzo, y en esta oportunidad hemos tomado un libro de un autor español del que hemos hablado en otras ocasiones, pero es que es imposible no repetirse con Antonio Rivera porque tiene una larga lista de textos, muchos de ellos que han forjado a algunos ufólogos, entre ellos a nosotros como interesados en el tema. Y vamos a hablar hoy día, Sergio, de Secuestrados por extraterrestres, ¿no? Así es, un libro muy importante en la historia bibliográfica de Antonio Rivera, sin ninguna duda. Lanzado el año 1981 por Editorial Planeta. Ustedes quizás lo recuerden por esa portada negra, ¿no? Era la clásica, el clásico diseño negro de Editorial Planeta, un libro tal vez no tan grande, pero sí muy grueso, con una cantidad de casos, Sergio, con una cantidad de encuentros con extraterrestres que bueno, a los interesados en esta parte de la temática ovni, sin ninguna duda les ha interesado, y a los que no conozcan el libro les va a interesar. Sí, ese libro es importante por varias razones, ¿eh? En primer lugar, porque refleja el estado de la cuestión de las abducciones antes del boom. Claro, fue en 1981, pero el boom de la abductología realmente llega a la conciencia, sobre todo de este lado del mundo lingüístico, la Ujú. conciencia iberoamericana y española, llega especialmente a mediados de los 80 con los libros de Bud Hopkins y todo lo que le siguió. Entonces, muestra ese tema que estaba presente, pero que no había alcanzado el carácter hegemónico que adquiriría después. Eso en primer lugar. Ujú. En segundo lugar, es un momento importante en la historia de Antonio Rivera porque es el primero de los libros que publicó en ese contrato con Editorial Planeta, de sacar uno al año sobre estos temas. Entonces, claro, estaba Secuestrados por extraterrestres del 81, Encuentros con humanoides del 82, Las máquinas del cosmos del 83, después En el túnel del tiempo, Galería de condenados y hasta una novela, El documento. Mm. Hoy, lamentablemente hoy poco mencionada, pero entonces era una etapa de gran creatividad de Antonio Rivera. Y nos despercudió a muchos ese libro porque esperábamos más del maestro de la pluma. No quiere decir que uno, en mi caso, ya no me adhería a las ideas de Antonio Rivera. Me refiero del maestro en aquello de escribir. Entonces, recuerdo que sentí una gran alegría cuando caminando por el centro de Santiago, en aquella mítica librería de la calle Nueva York, la novela policial, ahí estaba, un nuevo libro, por él. Este libro tiene varios casos que son súper conocidos, pero tal vez en esos años, Sergio, año 1981, no tanto, y sobre todo tiene un cierto vínculo con nosotros en Chile porque aparece 4 años después de haber sido noticia en la prensa chilena, aparece la historia del caso Valdés, ya en un libro de alcance internacional, escrito por un español, lo que demuestra Sí, un poco la importancia que tuvo ese caso en su momento, y les da pábulo a algunos para decir que es uno de los casos más importantes de la historia de los ovnis. Yo no voy tan lejos, por cierto, pero en Chile les encanta decir ese tipo de cosas. sí, aunque yo prefiero eso, que digan eso, a que digan respecto de otros casos que son los más importantes. En realidad prefiero eso, pero en fin, no entremos en ese tema ahora. Lo que sí a mí me conmovió precisamente que le dedica un capítulo al asunto Cabo Valdés con la información de la cual se disponía en ese tiempo y que Sí. se había hecho hasta cierto punto canónica en el mundo de los ufólogos. Mm. El tema del desfase temporal, el reloj de Armando Valdés, en fin, lo del crecimiento de la barba. Y como sea, es una presentación
bastante entretenida. Incluso hay una parte que me despertó curiosidad, quizá yo no tengo el libro materialmente desde hace muchos años, pero me acuerdo de cosas. Por ejemplo, uno de los testimonios que se transcribe en ese capítulo, que dice, el ovni nos estuvo, o la luz, no me acuerdo si el ovni o la luz, nos estuvo jodiendo toda la, eso, jodiendo. Entonces hay una nota al pie de Antonio Rivera que dice, en Chile la palabra joder carece de toda connotación sexual. Y es cierto, aquí Sí. joder es joder la pita, o sea, molestar, Malestar, fastidiar. claro. Mm. No tiene relación con el tema sexual. Así es que eso es una cuestión anecdótica, pero la presentación del asunto es cautivante, sin duda. Pero sí hay capítulos relacionados al sexo con seres del espacio. No, Rivera no le hace el quite, no evade aquel tópico tan recurrente en este tipo de encuentros, ¿no? ¿No? ¿Y quién podría evadir un tema así tan tentador como en el caso de Antonio Villafoas, que Ujú. se presta idealmente para estos efectos, donde ahí aparece la famosa, ese famoso dibujo de la revista mexicana Duda, ¿no es así? Sí, 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 ahí aparece esa versión gráfica del caso. Y recuerdo que también hace unas consideraciones sobre otro caso del estilo, y aquí aparece la perspectiva de Rivera, que es la que yo no compartía, pero lo hace con bastante gracia, cuando dice que en realidad los extraterrestres, tal como él los concebía, hacían estas operaciones incluso hace un chiste muy, se lo celebré mucho, ¿eh? Sigamos con este polvo cósmico, entre comillas, con perdón de los astrónomos, con perdón de los astrónomos. Claro, yo me acuerdo perfectamente. Entonces, el asunto fue que eh, eh, estos cruzamientos, estas hibridaciones se practicaban con sementales humanos. Eso era. Por eso decía, no lo van a hacer con los ufólogos, ¿no? Señores así, así con gafas. Lo van a hacer con individuos fuertes y jóvenes que van a encontrar. Esa es claro, es la interpretación que él da de este tipo de asuntos. A mi juicio discutible, pero como digo, lo hace con gracia y humor. Y consigna declaraciones muy de sentido común pro extraterrestre, a eso me refiero, de un médico colombiano. Entonces dice, totalmente de acuerdo con el buen profesor, con el buen doctor. Y claro, esa era la tónica, ¿no? Se estaban en alguna medida eh, dando a entender de que se buscaba una hibridación con ejemplares reproductivos humanos. claro, recordemos, para quien no lo tenga tan presente, que Antonio Rivera es un representante de fuste de la hipótesis extraterrestre clásica, ¿no? Para él, Sí, los ovnis eran naves tripuladas por seres del espacio que venían a la Tierra con diferentes fines. así Y es. en ese marco se circunscriben sus obras. Hay otros casos clásicos, Sergio, Dionisio Yanca, por ejemplo, Fortunato Sanfreta, que aparecen Sí, mencionados en este libro, que son casos canónicos de la ufología, ¿no? totalmente. O sea, hay un momento en que yo este libro lo leí con mucho apasionamiento, imaginemos, como que había decaído la bibliografía accesible y de repente empiezan a llegar libros. Entonces yo me Sí. sentía a mis anchas, ahí con cosas que leer. Eh, por eso me empezaba a despercudir, volvía al tema luego de cierta hibernación, cierto alejamiento. Entonces estaba leyendo ahí lo de Dioniso Yanca, por ejemplo, el caso ocurrido en 1973, y menciona el caso Valvidares, que ocurre después del de Dionisio Yanca, y que tiene ciertas similitudes, aunque no es exactamente igual, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque polemiza, he aquí un punto importante de discusión y debate. En ese capítulo polemiza con Roberto Banch, el gran ufólogo argentino, autor del libro Los ovnis y sus ocupantes, que se publica en 1980. Y Banch se manifestaba
escéptico respecto de toda la trama de Dionisio Yanca, ¿no? Y particularmente de la supuesta confirmación por el caso Valvidares. Fundamentalmente, Banch descreía de la idoneidad como investigador de Fabio Serpa para Sí, estos efectos, ¿no? sí. Entonces, ahí lanza en ristre, Rivera defiende el caso, me acuerdo claramente, y hasta dice algo, un chiste respecto de eran 3 humanoides, 3 extraterrestres, bastante humanos en realidad, y una mujer y 2 hombres. Entonces, pero el color de pelo de la mujer cambia del caso Yanca al caso Valvidares. Entonces, Rivera dice, quizá tuvo tiempo de ir al salón de belleza, cambiarse el cabello. Es decir, está en clara punta polémica con Banch. E incluso hasta, dice, me ha puesto una de estas, ¿te acuerdas de estos cilindros metálicos de Santa Mónica, derivaciones de lo que sabemos del caso perfecto? Y me apuesto de que en realidad no existía conocimiento de parte de los testigos del caso Valvidares de lo que pasaba en Yanca. Quizás estoy distorsionando, era un poco así la historia, lo que yo recuerdo. Entonces, yo me sentía muy más allá de que no sabía a quién darle la razón, ¿eh? Porque no había leído el libro de Manch. No me compraba todo lo que decía Antonio Rivera, pero lo que sí me ponía feliz es que el tema volvía, y volvía con su beta polémica. Entonces eso me motivó mucho, y, y claro, ese es uno de los capítulos buenos del libro, claramente. El libro abre, por cierto, no podía ser de otra manera, con el caso Betty Barney Hill, del que se ha hablado ya bastante, me parece suficiente, pero abre con ese capítulo, con esa historia, y en el capítulo 4 vamos a un caso clásico también de esa época y clásico hasta el día de hoy, el caso Pascagoula, ¿no? Sí, sí. Pero quisiera, perdón, que puedo decir algo sobre el capítulo de Barney y Betty Hill, Por que supuesto. ese capítulo y lo que dice Antonio Rivera ahí, en mi caso, forjó casi una vocación por algo, ¿eh? Porque hay un momento, imaginemos, viviendo acá en el culo del mundo, no había Amazon, no había nada, no había. Entonces, uno, con suerte, iba a decir otra expresión, con suerte podía enterarse de las cosas. Entonces, un libro de Rivera era una manera de enterarse de lo que se decía en la Sí. Flying Saucer Review. No había otra forma, no había cómo. Y aunque existían revistas, no teníamos acceso a ellas. Podríamos haber tenido quizás acceso a UFO Press de Argentina, pero no teníamos, yo por lo menos. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí me enteré, leyendo a Rivera, de la existencia de un libro de Jacques Vallée, Mensajeros del Engaño, que se había publicado en 1979. ¿Y qué ocurría? Es que en ese capítulo Rivera menciona lo del mapa estelar de Marjorie Fitch, que tanto ha dado de qué hablar, incluido Carl Sagan, desde un punto de vista crítico, por cierto. Entonces, dice Rivera, corrígeme si me equivoco, dice, algunos intérpretes como Jacques Vallée han señalado que el mapa estelar fue puesto ahí, pero no para guiar a los supuestos extraterrestres en su viaje por el cosmos, sino para que lo viera Betty Hill. Claro, sí. Era para eso. Entonces decía, esta interpretación evidentemente maquiavélica. Y a mí te confieso que me hacía mucho más sentido, como se dice hoy, eso, que creer que los extraterrestres se guiaban por ese mapa. Entonces yo también, todas las, todas todos los juicios anti-paraufología que hacía Rivera reafirmaban mi vocación paraufológica. Así que tengo que leer alguna vez ese libro, de Los Mensajeros del Engaño. Por ahí va el camino. Libro que comentamos, por cierto, Claro. en la biblioteca ufológica en algún capítulo precedente. Eh, claro, sin Rivera era imposible acceder a mucha de esta información en ese tiempo. Y, y bueno, de alguna manera a él también se le ha criticado en el último tiempo que él era más bien
digámoslo así, un reproductor de investigaciones ajenas, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en eso también, que era más bien un plumario y no un ufólogo de terreno, como les gusta a algunos. Y sin embargo, el papel divulgador de Rivera es innegable y valiosísimo. Hay una generación que se formó leyendo a Rivera y, por desgracia, una generación posterior que se formó leyendo a Juan José Benítez, pero los que crecieron leyendo a Rivera accedieron no solo a una información bien procesada, digamos, sino además muy bien escrita. Y eso es un plus también que es muy poco común en el mundo de los ovnis, ¿no? Que hay una pluma dotada al servicio de la divulgación. Totalmente. De hecho, este punto que tú tocaste recién fue abordado por Vicente Juan Ballester Olmos en su libro Investigación OVNI. Entonces, él no menciona un nombre, pero el que lee entienda. Entonces dice, hay determinados autores que han sacado verdaderos seriales, se refiere a fotografías de OVNI, Sí. con material del todo desprestigiado. Pero él reivindica, en cambio, a Antonio Rivera porque es distinto, decía él, del caso del hombre de letras que quiere compartir lo que ha leído y lo que sabe. Y yo Ujú. también haría esa distinción, porque sin querer tampoco establecer líneas tajantes así de lo oscuro y lo claro, ¿no? Pero sí creo que el papel de Antonio Rivera fue muy importante en, nuestra, en nuestro acceso a estos materiales y a estas ideas. Yo, por ejemplo, por primera vez supe del nombre de Bertrand Meadows leyendo a Rivera, leyendo el libro del 82, Encuentro con humanoides. Por primera vez supe de Jan Degueur, que es en realidad un seudónimo de Ocean y Jan, como si fueran dos personas, es un seudónimo de una sola persona, Jan Giraud, donde critica ciertas conclusiones en torno a la famosa oleada de 1896-97 en Estados Unidos, la de Erskine. Entonces, ¿cómo nos íbamos a enterar de esas cosas acá? Sin acceso a nada, sin acceso realmente a los medios, Claro. en los cuales se discutían este tipo de asuntos. Interrumpo brevemente para recordarles que pueden visitarnos en coliseosentosa.cl. También pueden seguirnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube, @coliseosentosa, y visitarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y si uno lo piensa, en realidad, aparte de Antonio Rivera, eran pocos, si es que había alguno, ufólogo o aficionado al tema que tuviera ese acceso a esa cantidad de información. Recordemos que Rivera se carteaba con Jacques Vallée, con Aimé Michel, ¿no? De ahí Claro. surge después el libro Cartas de Tres Herejes, con Ballester Olmos, por cierto, también, y tenía una amplia red de personas con las que mantenía un contacto fluido por carta, ¿no? Recordemos, fines de los 70, comienzos de los 80, Bueno, los boletines se mandaban por correo normal y llegaban 1 o 2 meses después, si es que llegaban. Las cartas, lo mismo, eran la forma de comunicarse, ¿no? No era fácil llamar por teléfono, no existía el mail, no existía nada de eso, ¿no? Tú decías, no existía Amazon, no existía nada, salvo las ciertamente, cartas. Y a través de claro. la carta, muchos ufólogos hicieron vínculos eh, desde un continente a otro, Rivera con Vallée, Ballester Olmos con el Heineck, mismo Vallée, con Heineck. Claro, claro. había un intercambio ahí y era ese intercambio el que hacía que se pudiera acceder a otra información. Pero esa información quedaba en ese círculo cerrado de investigadores, digámoslo, de élite. Y la única Sí, manera de que el resto de la gente lo pudiera enterarse de eso, pudiera enterarse de eso, era a través de los libros. Y por eso yo reivindicaba, y lo hago de nuevo, el papel de Rivera como divulgador. Vaya que es importante que haya un divulgador de la información. claro, y como traductor, en realidad, los únicos que se lograban enterar de estas cosas en ese tiempo eran nuestros amigos argentinos, que estaban siempre han estado más en contacto con Europa, pero aquí en Chile era muy poco. Por ejemplo, en este tiempo existía UFO Press, y en los 80 existía una revista como UFO Press,
Recordemos que hay un famoso especial de UFOPress dedicado a las abducciones y donde se comenta, se reseña el libro de Rivera, pero yo lamentablemente en ese tiempo no tenía acceso a esa revista. Ha sido muy importante tenerla en los 80. Sergio, y este libro de Rivera, Secuestrados por extraterrestres, que de él estamos hablando, publicado en el 81 por Editorial Planeta, ¿tiene repercusión en el mundo ufológico o es más bien un libro que va dirigido al gran público? Ha tenido muchos lectores. La edición esta de Planeta fue muy masiva, ¿no? y llegó a muchas partes. Las interpretaciones de Rivera, tú mencionaste el caso Pascagoula, yo creo que en gran medida, yo ya conocía ese caso, pero por otras fuentes, pero en gran medida creo que ese caso se divulgó en el público iberoamericano gracias a este libro. Sin ninguna duda, lo mismo que yo me enteré del caso Evelyn de Inglaterra, me enteré por este libro. Sobre el caso Bebedouro, la componente onírica, el factor onírico, también en este libro, que es un caso desde el punto de vista, a mi juicio, más allá de las consideraciones si ocurrió o no ocurrió, desde el punto de vista simbólico, yo lo encuentro maravilloso ese caso. Me gusta mucho. Es un viaje, efectivamente, al mundo de los sueños. Julio F. También. Sí. Así supimos de esto. Próspera Muñoz. Así nos enteramos. Sí, estos también son años en que tampoco llegaban revistas. Estoy pensando en Chile, naturalmente la realidad en España era distinta. Pero a Chile no llegaban revistas de ovnis como llegaron después en los 90, ¿no? En los 90 llegó Año Cero, Enigmas, Más Allá, Karma 7, incluso Próximo Milenio. Hubo una oleada de material en los 90, pero en los 80 había muy poco, ¿no? Estaba en la revista lo inexplicado o lo desconocido que sacaba, lo desconocido la dirigía Jiménez del Oso. Eso podía llegar, pero tampoco tenía un alcance muy, muy masivo. Las revistas masivas son de los 90. Entonces, cuando alguien tenía algún interés en el tema OVNI, la única opción era comprar libros. Y de ahí también surge una generación de lectores de literatura ufológica que tienen a Rivera, que tienen a, bueno, Juan José Benítez, sin duda también, como sus referentes. Hay otros autores también, por cierto que sí, pero son ellos los que vendían masivamente libros. Y claro, Rivera juega un papel preponderante en esa época. Se va diluyendo con el paso de los años, ciertamente, va siendo, digamos, opacado tal vez por nuevos autores. Empieza a publicar menos también Rivera, pero esta es la época dorada, ¿no? Sí, esos primeros, el primer lustro de los 80 en Planeta, esos libros negros que también esperábamos con ansias, porque ¿qué venía ahora? ¿Qué viene ahora? Entonces, claro, porque era nuestra puerta de entrada al mundo de la ufología internacional y lo que ahí se discutía, y siempre era interesante, esa portada. Tú hablabas del caso Pascagoula, que también me encantó mucho ese capítulo, la intervención de Heineck y todo, el retrato robot de uno de los seres. La investigación posterior, sin duda, pero ese humanoide de Pascagoula reaparece en la portada de Galería de Condenados, y lo de Condenados claramente es una alusión a Charles Fort. Sí. Entonces, sí, yo creo que fue muy influyente, y esto yo siempre lo digo, y un par de críticas me he ganado por esto. Es un libro pre-gris. Se me dirá, no, pero si los grises estaban, porque ya, sí, pero a ver, estamos hablando, y aquí no estoy juzgando sobre la existencia o inexistencia de los grises, estoy hablando de lo que significaba el acervo ufológico sobre abducciones en la conciencia de los autores y de los ufólogos hasta ese momento. No lo que le pueden haber contado a David Jacobs en los 90, estamos hablando hasta ese momento.
O sea, pensemos en cómo eran los humanoides, los extraterrestres que vieron Betty y Barney Hill. Estamos de los casos que mencionamos, ¿no? Cómo era el extraterrestre de Pascagoula, cómo era el extraterrestre de Yanka. Bueno, Valdés Claro. no vio extraterrestres. Sanfreta, cómo eran los seres que vio Sanfreta. Ninguno era gris. Así que algo debe haber pasado que explique Sí, la súbita aparición posterior de estos seres, ¿no? así como Antonio Rivera apostaba, me apuesto el pedazo de platillo de Roswell que tengo guardado en algún lugar de mi casa, de que aquel que encuentre verdaderamente un gris de la ufología ochentera y noventera en el libro de Rivera. A ver si lo encuentran. Si es que no lo han leído, tienen ahí también otro acicate para buscar este libro de Antonio Rivera, publicado el año 1981 por Editorial Planeta, 346 páginas, llenas de información, con letra apretada, pequeña, también muy bien ilustrado y muy entretenido, muy bien escrito. Sergio, no sé si tú quieres redondear, entregar algún concepto respecto a secuestrados por extraterrestres, o sobre Antonio Rivera, o sobre lo que estimes pertinente. No, es un libro que para mí muy importante, me evoca cierta nostalgia, sin duda, de una época, digámoslo así, la búsqueda romántica por la información. Costaba mucho llegar a ella, costaba mucho y eran rumores, entonces yo pensaba, ¿cómo podré adquirir alguna vez Mensajeros del Engaño de Jacques Vallée, mencionado ahí? O ¿cómo podré, lo que encontré en el libro siguiente, Encuentros con Humanoides, de la misma serie de Planeta, alguna vez acceder al libro de ese investigador del CUFOS, David Webb, 1973, el año de los humanoides? Entonces, la reflexión es que a veces la sobreabundancia de información que tenemos hoy en día genera un efecto, yo diría, pernicioso. Perdemos de vista lo importante a veces. En cambio, el proceso de búsqueda nos obligaba a ser selectivos y a concentrar claramente la atención en lo que queríamos, más que estar descartando así permanentemente ante la avalancha, yo diría, la avalancha incontenible de información, a veces información basura, que tenemos hoy día. Se valoraba mucho más lo poco que se tenía. Podríamos hacer un paralelo con esos años de escasez, tal vez cuando había una familia que no tenía acceso a todo y de pronto el hijo sí tiene acceso a más cosas. Uno aprende a valorar lo poco que tuvo cuando era niño, por ejemplo. Y eso, claro, también forma parte del crecimiento y del aprendizaje. Aprendizaje que también se puede obtener, Sergio, lo sabes tú muy bien, cuando uno toma un libro y hace algo con él. Yo sé que tú nos vas a invitar a hacer algo con los libros, que no sea solo tenerlos ahí atrás. Por supuesto, y no como un llamado a una especie de deber impuesto por la fidelidad a un ideal, sino simplemente por placer, que es lo que yo he tratado de transmitir ahora, por placer e interés, siempre decimos, a leer. Con ese consejo en la mente, entonces, ahí en la conciencia, dejamos este episodio de la Biblioteca Ufológica dedicado al libro Secuestrados por Extraterrestres de Antonio Rivera, publicado por Editorial Planeta en 1981. Tiene otra edición también, pero esa es menos conocida y circuló bastante menos. La que todo el mundo conoce es la de Planeta, tapa negra, y escrito por un Antonio Rivera en su mejor momento, con su mejor pluma. Seguiremos buscando libros, Sergio, o algún documental, alguna serie, ya veremos. Veremos qué nos trae el destino. Un abrazo, Sergio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, chao.